Hay quienes solo desde un cristal podemos admirar a un auto Ferrari y hay quienes lo pueden comprar. Muchos de los integrantes del gobierno de la 4T que navegan con bandera de austeridad viven de manera dispendiosa y cada vez con mayores recursos generados por las asignaciones directas que el gobierno federal le da a los amigos del presidente o a los familiares del presidente. Unos incluso también con ese doble discurso, como es el caso de Noroña, pueden hablar del pueblo, no saber cuánto cuesta un kilo de tortillas, pero eso sí viajar en business class y tener una Volvo y en efecto tener ese contraste entre el lenguaje para aprovecharse del pueblo y la vida cotidiana, porque que quede muy claro, los resentidos o el lenguaje de resentidos es de ellos, no de nosotros. Nosotros tenemos muy claro que los seres humanos en general, los mexicanos en particular, tenemos absolutamente todo el derecho de vivir de la mejor manera posible, siempre y cuando honrada, y en ese mismo terreno rodearse de los lujos que cada uno considere. Yo, por ejemplo, aquí mi chamarra de lujo, la que traigo puesta, forma parte de mis propias expectativas y quien quiera comprar un Ferrari también lo puede hacer. El asunto es la hipocresía y eso es lo que muestra una vez más la enorme distancia que hay entre la demagogia y los propios hechos. Eso por un lado, porque se expresa de distintas maneras este tipo de contradicciones. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum se la pasa hablando una y otra vez del pueblo, disfrazándose de indígena, disfrazándose también de pueblo en general, y simultáneamente ella haciendo un derroche que nosotros lo vamos a demostrar en los siguientes días, rebasa los 100 millones de pesos. Simplemente échenle ustedes un cálculo a lo que representa, sin embargo, a lo que representa el Heraldo de México en conjunto, ya los 15 millones de pesos, junto con lo que le dieron a Marta de Baile. Nosotros lo publicamos también, los contratos incontrastables, incontrovertibles, que suman 6.300.000 y tantos pesos, así como se oye, nada más porque los contratos así lo sostienen, tienen abierto la posibilidad de estar permanentemente promoviendo al gobierno de la Ciudad de México y la imagen de Claudia Sheinbaum. Ese es el tema. No es ilegal el asignar publicidad, es inmoral en todo caso. Lo que sí es ilegal es que a través de la asignación de publicidad se promueva la imagen personalizada de un político que está en campaña, como todos sabemos, desde hace más de 2 años. El gobierno de la Ciudad de México intentó aclararme, precisarme o desmentirme, no supo ni siquiera qué empleo podría ser de su carta que hizo pública en Twitter, señalando que en modo alguno Marta de Baile fue contratada para hacerle esa entrevista, que no entrevista, sino una plática a modo a Claudia Sheinbaum. Lo que hace el comunicado del gobierno de la Ciudad de México es confirmar la información que la revista Etcétera dio, como he dicho, amparada en documentos oficiales, y donde se respalda esa cantidad queda abierto, porque no hay órdenes de inserción para decir son videos, son panorámicos o son anuncios dentro del programa, porque en tratándose de un programa de radio, pues ni videos ni tampoco panorámicos o carteles son los que estaría difundiendo Marta de Baile. No hay entregables, como se les llama a eso. Lo que hay es una charla de noviembre del año pasado, en una charla de estas que les gustan a Claudia Sheinbaum, de preguntas tranquilas, de preguntas a modo, para no considerarlas violentas, y en ese mismo terreno ella informó la muy importante noticia de que se va a casar, por segunda vez no dijo, porque la primera fue con Carlos Imaz. Y como si eso fuera importante para los mexicanos en medio de tantos niños que sufren de cáncer y no tienen medicamentos, y la pobreza extrema que se ha expandido por mucho, y que la propaganda del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal digan lo contrario. Ese es el dispendio, esa es la hipocresía, y solo esa es una parte, porque ustedes recordarán que ayer también la revista Etcétera demostró cómo ha gastado Claudia Sheinbaum
más de 13 millones de pesos en la creación simultánea de 94 páginas de Facebook en contra de Marcelo Ebrard. Así se llevan, dicho sea de paso, aunque ahí en ese dinero no existe un soporte oficial. ¿Por qué? Pues porque en efecto se trata de contrataciones subrepticias y la pregunta es ¿de dónde tal cantidad de dinero? Esa es la pregunta. Y también la constatación muy clara de que haga lo que haga y diga lo que diga Claudia Sheinbaum, así no levanta, no emociona, no tiene una propia personalidad. Lo que tiene, eso sí, es una réplica muy burda de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual creo que ella se va a quedar así, viendo a la presidencia de la República como estoy viendo yo este Ferrari, así, sin tener ninguna posibilidad de llegar a ese cargo.